en un valle donde la agricultura se había convertido en un negocio de máquinas y venenos. Un solo hombre, don Silvestre, se aferraba a un secreto ancestral, la sabiduría de sus semillas. Era el último guardián de una memoria a punto de extinguirse, pero su mayor desafío no sería la sequía ni las plagas, sino la llegada de su sobrino nieto, un joven de ciudad para quien sus tradiciones eran una locura. Esta es la historia de cómo la sabiduría más profunda de la tierra se enfrentó a la indiferencia del mundo moderno en una batalla por su propia supervivencia. ¿Podrá el último guardián encontrar un heredero, o morirá su legado con él? Mucho antes de que el primer rayo de sol se atreviera a tocar las cimas de las montañas que abrazaban el valle, en la pequeña casa de adobe al final del camino, la jornada de don Silvestre ya había comenzado. Su día no iniciaba en el campo, sino en un pequeño cuarto de adobe detrás de la casa, un lugar que para cualquier otro serían solo 4 paredes, pero que para él era el más sagrado de los santuarios. El aire allí dentro olía a tierra seca, a hierbas aromáticas colgadas del techo y, sobre todo, a maíz. Un olor dulce, profundo, el perfume de la vida misma. Las paredes estaban cubiertas de estantes de madera vieja, y sobre ellos no había herramientas de metal, sino docenas de vasijas de barro, de jícaras y de costales de manta, cada uno con una etiqueta escrita a mano: maíz azul de la abuela, frijol ojo de cabra, calabaza de Castilla. Era la biblioteca de la tierra, la herencia de sus ancestros. Don Silvestre, un hombre de 70 años cuya piel parecía tener la misma textura que la corteza de un viejo mezquite, se movía con una lentitud ceremonial. Sus manos, un mapa de venas y callosidades, no tomaron un saco al azar. Se acercaron a una jícara en particular, la que contenía los granos de maíz que sembraría ese día. Metió la mano y la dejó hundirse en ellos, cerrando los ojos. Para don Silvestre, esto no era solo un puñado de maíz, era un diálogo con el pasado. En la yema de sus dedos sentía el eco de su padre, de su abuelo y de todos los guardianes que lo precedieron. Cada grano tenía una historia. De un rojo oscuro casi negro, había sobrevivido a la terrible sequía del 53. Aquel, más pálido y moteado, había resistido la plaga de chapulines de su niñez. No eran simples semillas, eran supervivientes, cápsulas del tiempo, un testamento viviente de la resiliencia y la sabiduría. No eran los granos amarillos, pálidos y uniformes de los campos modernos. Eran joyas de todos los colores, azules como el cielo nocturno, rojos como la sangre de la tierra, blancos como las nubes de verano. Con un cuidado infinito, seleccionó los granos más fuertes, los más llenos, y los depositó en una pequeña bolsa de manta que llevaba atada al cinto. Susurró unas palabras en una lengua antigua, una mezcla de español y de la lengua de sus abuelos, una pequeña oración de agradecimiento y de petición. Con su bolsa de semillas y una coa de madera, una herramienta de siembra tan antigua como el propio valle, salió de su santuario. Afuera, el mundo comenzaba a despertar. El aire era fresco y olía a rocío. Mientras caminaba hacia su parcela, el silencio de la mañana era roto por el rugido lejano de un motor. A lo lejos, vio las luces de un tractor comenzando a arar uno de los grandes campos vecinos. Vio la nube de una fumigadora esparciendo su veneno químico sobre la tierra. Don Silvestre observó la escena no con ira, sino con una profunda y silenciosa tristeza. Ellos querían conquistar la tierra, dominarla con máquinas y venenos. Él solo aspiraba a entenderla, a conversar con ella. Llegó a su milpa, y su campo era un reflejo de su filosofía. No era un desierto de un solo cultivo, era un caos ordenado y lleno de vida. Las cañas de maíz se erguían como torres verdes, y en sus tallos se enredaban las guías del frijol que le aportaban nitrógeno a la tierra. Y abajo, cubriendo el suelo y protegiéndolo del sol, se extendían las anchas hojas de la calabaza. Era una familia de plantas, una comunidad donde unas a otras se ayudaban, se protegían. Don Silvestre entró en su parcela, se arrodilló, tomó un puñado de la tierra oscura y húmeda y la olió,
como un catador de vinos huele una buena cosecha. Asintió para sí mismo. Con su coa, hizo un pequeño hoyo en la tierra, y con la reverencia de un sacerdote, depositando una ofrenda en el altar, colocó 4 granos de maíz. Aquí se las encargo, madrecita tierra, susurró. Cuídeme a estas hijas suyas, como yo las he cuidado a ellas. Denos el sustento y yo le prometo mi respeto y mi trabajo. Y así continuó, hoyo tras hoyo, mientras el sol se levantaba, iluminando su figura encorvada. Don Silvestre no era un agricultor en el sentido moderno de la palabra. Era el último guardián de una memoria a punto de extinguirse. No sembraba para hacerse rico, sembraba para mantener vivo un pacto sagrado entre el hombre y la tierra. Pero en un mundo de prisa, de máquinas y de ganancias rápidas, su sabiduría era vista como una necedad, como la terquedad de un viejo, y él lo sabía. Sabía que sus manos, llenas de tierra y de historia, eran las últimas de su estirpe, y se preguntaba cada día, con una punzada de soledad, quién recibiría la herencia de sus semillas cuando él ya no estuviera para protegerlas. El sol ascendió, y con él, la actividad en el valle, pero eran 2 mundos que convivían sin tocarse. En los campos vecinos, el rugido de los tractores era una bestia de metal que araba la tierra sin pedirle permiso, dejando tras de sí surcos de una rectitud antinatural. Más tarde, el silbido de las fumigadoras esparcía una neblina de químicos cuyo olor, amargo y sintético, a veces era arrastrado por el viento hasta la milpa de Don Silvestre. Cuando eso ocurría, él se detenía y se cubría la nariz y la boca con su paliacate, no tanto por el veneno, sino por la tristeza. Miraba a aquellas máquinas con la misma pena con la que se mira a un hijo que ha elegido un mal camino. No sentía rabia, sentía una lástima de raíz profunda por una tierra que estaba siendo obligada a producir a gritos, en lugar de ser invitada a cantar. Al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, se sentó bajo la sombra del único pirul que había en su parcela, desenvolvió su itacate, el almuerzo que su propia mano había preparado al alba, un par de tortillas de maíz azul, gruesas y calientes, con un trozo de queso fresco y unos chiles de su propia cosecha. Comía despacio, en silencio, su única compañía siendo el zumbido de las abejas y el rumor del viento. Su soledad no era la soledad de un ermitaño que rechaza al mundo, sino la de un rey de un reino que se desvanece, un reino del que ya nadie más hablaba el idioma. Después de comer, sacó de su morral un viejo teléfono celular, un aparato simple, de botones, que apenas usaba. Con dedos torpes, marcó un número que sabía de memoria. Tras varios tonos, una voz lejana y llena de prisa contestó: «Bueno, papá, qué milagro». Era la voz de su hijo, Roberto, desde la capital. De fondo, se escuchaba el estruendo del tráfico de la ciudad. El rostro de Silvestre se iluminó. «¿Cómo estás, hijo? ¿Y mis nietos? ¿Cómo está la pequeña Sofía de su tos?» «Bien, papá, todos bien, con mucho trabajo. Ya sabes cómo es esto», respondió Roberto, su atención claramente dividida. «Justo voy entrando a una junta. ¿Pasó algo?» «No, nada malo», dijo Silvestre, y por un momento, la alegría en su voz se apagó. Trató de construir un puente entre sus 2 mundos. «Solo llamaba para contarte que la milpa va hermosa este año. El maíz azul ya está espigando, más alto que yo. La calabaza se está extendiendo que da gusto verla. Deberían venir para la cosecha, para que los niños vean de dónde viene la comida de verdad». Hubo una pausa en la línea, y luego, un suspiro cansado de su hijo. «Ay, papá, sabes que nos encantaría, pero es muy difícil con la escuela de los niños y mi trabajo. Apenas tenemos los fines de semana libres». Hizo otra pausa. «Oye, papá, el otro día hablaba con un amigo. Me dice que por tus tierras ahora están pagando muy bien, que una compañía va a poner un criadero de pollos. Ya te he dicho que vendas ese terreno, te darían un buen dinero. Podrías dejar de trabajar tan duro, venirte a un departamento en la ciudad, cerca de nosotros, descansar, por fin». El silencio que siguió fue largo y pesado. Cada palabra de su hijo, dicha con la mejor de las intenciones, era una pala de tierra sobre el corazón de Silvestre.
vender la tierra, descansar. Su hijo no lo entendía, no entendía que esa tierra era su conversación, su propósito, su vida. No entendía que para él, dejar de trabajarla sería como dejar de respirar. Tengo que colgar, papá. Ya me están esperando. Te marco el domingo, dijo la voz de su hijo, sacándolo de su estupor. Sí, hijo, respondió Silvestre, su voz apenas un susurro. Que te vaya bien, cuídense mucho. Colgó el teléfono. Se quedó sentado bajo el árbol, mirando sus propias manos, las venas como ríos secos, la piel cuarteada como la tierra que tanto amaba. El hombre que sabía cómo hablar con las nubes y cómo entender los secretos de una semilla, no encontraba las palabras para comunicarse con su propia sangre. Sus hijos, nacidos de ese mismo suelo, ahora hablaban un idioma de prisa, de concreto y de dinero, un idioma que a Silvestre se le antojaba extranjero y estéril. Comprendió con una tristeza, que le pesaba más que cualquier costal de maíz, que su verdadera soledad no era la falta de compañía en el campo, era la falta de un heredero no de sus tierras, que al parecer solo tenían un valor monetario, sino de su memoria, de su sabiduría, de que servía ser el guardián de la última semilla, si no habría una mano joven y dispuesta a recibirla, a entenderla, y a sembrarla con respeto en el surco del futuro. El sol comenzó a bajar, y la sombra del olvido se proyectó, larga y fría, sobre el último guardián de la milpa. A cientos de kilómetros de distancia, en el corazón de un monstruo de concreto y asfalto, la vida de Adrián, el sobrino nieto de Silvestre, transcurría en una órbita completamente diferente. Su mundo no olía a tierra húmeda, sino al plástico caliente de una consola de videojuegos. Sus oídos no escuchaban el canto de los pájaros, sino el estruendo de explosiones digitales y las voces metálicas de amigos a los que nunca les había visto la cara. Su universo cabía en la pantalla de un teléfono celular, un universo de estímulos rápidos, de gratificación instantánea y de una profunda y moderna soledad. Esa tarde, como todas las tardes, Adrián estaba tirado en el sofá de la sala, con los pulgares moviéndose a una velocidad vertiginosa sobre la pantalla de su teléfono. Llevaba unos audífonos que lo aislaban por completo del mundo real. Su madre lo había llamado a comer 3 veces, pero su voz no había logrado penetrar la barrera de la música y la concentración del juego. Para Adrián, la realidad era una interrupción, una molestia que había que ignorar el mayor tiempo posible. La puerta principal se abrió, y la llegada de su padre, Roberto, rompió la apatía del ambiente. No entró con su saludo habitual, entró en silencio, con el rostro ensombrecido por una nube de decepción. En su mano, sostenía un sobre con el logo de la preparatoria de Adrián. «Adrián», dijo su padre, su voz peligrosamente tranquila. Adrián, sintiendo el cambio en la atmósfera, se quitó lentamente los audífonos, su rostro mostrando más fastidio que preocupación. «Sí, acabo de volver de la escuela», continuó Roberto, dejando caer el sobre la mesa de centro. Era el boletín de calificaciones. «Reprobado, no en una, ni en 2, en 3 materias, Adrián, matemáticas, química e historia. ¿Tienes algo que decir?». Adrián se encogió de hombros, un gesto de indiferencia que era una daga en el corazón de sus padres. «No se me da bien», murmuró, su vista desviándose de nuevo hacia la pantalla de su teléfono. «No es que no se te dé bien, es que no te importa», estalló su padre, perdiendo la paciencia. «No te importa nada, te damos todo lo que necesitas, una buena escuela, una casa cómoda, tecnología que ni en mis mejores sueños tuve yo a tu edad. ¿Y así es como respondes? Encerrado, en esa pantalla todo el día, desperdiciando tu futuro». La madre de Adrián, que había salido de la cocina, intervino con su voz suave pero cargada de preocupación. «Hijo, tu padre tiene razón. No es solo la escuela, no sales, no hablas con nosotros. Tus únicos amigos son avatares en un juego. Vives aquí, pero es como si no estuvieras. Estamos preocupados por ti». «Ay, ya van a empezar con el drama», respondió Adrián, poniendo los ojos en blanco.
no es para tanto, ¿para qué necesito saber de historia si todo está en internet? Esa fue la gota que derramó el vaso. Su padre lo miró, y en sus ojos, la decepción dio paso a una resolución de acero. Miró a su esposa, y ella asintió, ambos llegando a la misma conclusión desesperada. Se acabó, Adrián, dijo Roberto, su voz ahora firme como una sentencia. Se te acabaron los videojuegos, se te acabó el internet, se te acabó esta vida de no hacer nada. Hemos probado todo, contigo, las buenas y las malas, y nada funciona. Así que vamos a probar algo diferente, algo radical. Adrián finalmente lo miró, una chispa de verdadera alarma en sus ojos. Este verano, continuó su padre, no te vas a ir de vacaciones a la playa, te vas al pueblo, te vas a pasar los 3 meses en el rancho de mi tío abuelo, con don Silvestre. La reacción de Adrián fue de un horror absoluto. ¿Qué? Con el viejo loco ese que habla con las plantas. Allá no hay ni señal de celular, no hay nada, es un castigo, no pueden hacerme esto, no solo podemos, sino que lo vamos a hacer, sentenció su padre. ¿Es eso? ¿O te olvidas del teléfono y la computadora por un año entero? Tú eliges. Quizás un poco de sol, de trabajo físico y de silencio te sirva para encontrar algo dentro de esa cabeza tuya, además de estrategias para matar marcianitos. A ver si la Tierra, la de verdad, te enseña un poco de la humildad y el respeto que tanto te faltan. Esa noche, Adrián, furioso y sintiéndose la persona más incomprendida del mundo, empacó una maleta con la misma desgana con la que un prisionero se dirige a su celda. Metió sus mejores ropas, su cargador, sus audífonos, como si fueran las últimas reliquias de una civilización a punto de extinguirse. Para él, era un castigo, un exilio al lugar más aburrido y primitivo del planeta. No podía imaginar, ni en sus más locos sueños, que ese viaje que él consideraba el fin de su vida, era en realidad el verdadero comienzo. Iba en camino a conocer al hombre que consideraba un viejo anticuado, sin saber que se dirigía al encuentro del único maestro que guardaba la sabiduría que su alma, vacía y desconectada, necesitaba desesperadamente para poder sanar. El aprendiz indeseado iba en camino hacia el último guardián. El viaje en auto desde la capital fue un descenso gradual hacia un mundo que Adrián creía extinto. Primero desaparecieron los altos edificios, luego los centros comerciales, y finalmente, la última torre de telefonía celular se desvaneció. En el espejo retrovisor, la línea de vida digital de Adrián, su conexión con todo lo que conocía, se cortó. El resto del trayecto, junto a su padre, fue un silencio tenso, solo roto por el sonido de las llantas sobre el camino de terracería que anunciaba que habían llegado al fin del mundo conocido. Cuando el auto se detuvo, Adrián bajó la vista de su teléfono, que ahora solo mostraba un inútil, sin servicio, y miró por la ventana. Su corazón se hundió. No había una casa de campo pintoresca como las de las revistas. Lo que vio fue un pequeño rancho humilde, una casa de adobe, con un techo de teja gastado por el sol, una cerca de madera torcida y un par de gallinas que picoteaban en el polvo. El aire olía a tierra, a estiércol, a algo antiguo y desconocido para él. Para sus ojos de ciudad, no era un hogar, era un exilio. Don Silvestre no los estaba esperando en la puerta. Lo vieron a lo lejos, de espaldas, inclinado sobre una planta en su milpa. No corrió a saludarlos. Con una calma que a Adrián le pareció una grosería, terminó lo que estaba haciendo, se limpió las manos en sus pantalones de trabajo y solo entonces comenzó a caminar hacia ellos con un paso lento, sin prisa. Cuando finalmente se encontraron, el contraste fue brutal. Adrián, con sus tenis de marca, ahora cubiertos de polvo, sus jeans de diseñador y una sudadera con capucha que parecía un disfraz en medio de aquel calor. Y Silvestre, con su camisa de manta, sus huaraches gastados, la piel curtida como cuero viejo y unos ojos claros y penetrantes que parecían leer más allá de la ropa y la actitud. Tío, aquí se lo traigo, como le dije, dijo Roberto, el padre de Adrián, con una mezcla de respeto y nerviosismo. Silvestre no le respondió a él. Su mirada se posó en Adrián, un escrutinio largo, silencioso y sin juicio,
que hizo que el muchacho se sintiera extrañamente expuesto. Así que este es el muchacho, dijo finalmente, su voz profunda y serena. Adrián, sintiendo el peso de esa mirada, evitó el contacto visual. Murmuró un hola casi inaudible, y su primer instinto fue sacar el teléfono del bolsillo, un gesto reflejo, un escudo contra esa realidad que no le gustaba. Su padre, ansioso por terminar la transacción, le entregó la maleta a Silvestre. «Pórtate bien, Adrián, y hazle caso en todo a tu tío», dijo, más como una orden que como un consejo, y sin más, se subió al auto y se marchó, dejando tras de sí una nube de polvo y a dos extraños unidos por la sangre pero separados por un siglo de diferencias. Don Silvestre no dijo nada, simplemente comenzó a caminar hacia la casa. Adrián, sin otra opción, lo siguió como un prisionero a su celador. El recorrido fue breve y casi en silencio. «Este es el pozo, de aquí sacamos el agua para beber y para regar», dijo Silvestre, señalando. «Allá está el gallinero, ellas nos dan el huevo del desayuno». Llegaron a una puerta, «Y este es tu cuarto». Adrián entró. La habitación era la encarnación de sus peores pesadillas. Un catre de hierro, una silla de madera y una pequeña ventana que daba al campo. Ni televisión, ni adornos, ni vida. Arrojó su maleta sobre la cama y su primera acción fue buscar un enchufe para el cargador de su teléfono. «Hay 3 reglas en esta casa, muchacho», dijo la voz de Silvestre desde la puerta, haciéndolo voltear. El viejo lo miraba con una seriedad que no admitía réplica. «La primera, aquí nos levantamos y nos acostamos con el sol. El sol es el que manda. La segunda, el que no trabaja, no come. Tus manos, aunque sean de señorito, aprenderán a sentir la tierra». Hizo una pausa, y sus ojos se clavaron en el teléfono que Adrián aún sostenía en la mano. «Y la tercera regla, la más importante de todas, ese aparato», dijo, señalándolo con la barbilla, «se queda en este cuarto. Cuando estés trabajando conmigo, cuando estés comiendo en mi mesa, cuando estés en esta casa, quiero tus ojos y tus oídos abiertos. El campo tiene muchas cosas que enseñar, pero exige atención. Ese aparato solo te enseña a estar sordo y ciego». Esa primera noche fue la más larga de la vida de Adrián. Se sentó en el borde de su catre, en su cuarto celda. El silencio del campo era un rugido en sus oídos, acostumbrados al zumbido constante de la ciudad. No había notificaciones, ni mensajes, ni música, ni videos, nada, solo la oscuridad, el canto de los grillos y la abrumadora sensación de estar completamente solo, cara a cara con un vacío que nunca antes había conocido. Afuera, don Silvestre miraba la luna, no con soledad, sino con la serena compañía de la noche. Sabía que el trabajo que tenía por delante sería más difícil que arar el campo más duro. No se trataba de enseñarle a un muchacho a usar la pala, se trataba de enseñarle a un alma desconectada a echar raíces de nuevo. Y para eso, como, con las buenas cosechas, sabía que se necesitaría mucha paciencia, mucho sol y, probablemente, un par de buenas tormentas. El primer amanecer en el campo fue, para Adrián, una agresión. No lo despertó la suave alarma de su teléfono, sino el grito estridente de un gallo que parecía estar justo al lado de su ventana. Abrió los ojos a un cuarto bañado por una luz blanca y fría. El silencio que la noche anterior le había parecido opresivo, ahora estaba salpicado de sonidos extraños: el mugido de una vaca lejana, el piar de los pájaros, el zumbido de algún insecto. Se sentía como si hubiera aterrizado en otro planeta. Cuando finalmente salió de su cuarto, encontró a don Silvestre terminando su café en la cocina. El viejo ya llevaba horas despierto. Había ordeñado a la única vaca, recogido los huevos y regado el pequeño huerto junto a la casa. Miró a Adrián de arriba a abajo, a sus ropas de dormir de marca y a su cara de sueño. «Buenos días», dijo Silvestre, su voz sin rastro de ironía. «El sol no espera a nadie, el desayuno está en la mesa. Come bien, porque hoy el cuerpo lo va a necesitar». Después de un desayuno de huevos frescos, frijoles y tortillas que, a su pesar, Adrián tuvo que admitir que sabían mejor que cualquier cosa que hubiera comido en la ciudad,
Silvestre lo guió hacia el campo. Le entregó un sombrero de paja viejo y un par de guantes de lona gastados. ¿Y la máquina?, preguntó Adrián, mirando a su alrededor, esperando ver un tractor. Silvestre soltó una risa suave. «Las máquinas están aquí», dijo, levantando sus propias manos callosas. «Y aquí», añadió, señalando las manos de Adrián, «hoy vamos a deshiervar la parcela de los frijoles». Llegaron a un campo donde las pequeñas matas de frijol verde luchaban por crecer entre una maraña de hierbas silvestres. Silvestre se arrodilló con una agilidad sorprendente para su edad. «Mira», le dijo, «esta, la de la hoja redonda, es verdolaga, es buena, hasta se come, la dejamos, pero esta otra, la de la espiga, es mala, le roba el agua y la fuerza a nuestros frijoles. Tienes que arrancarla de raíz». Así, con un movimiento preciso, hundió sus dedos en la tierra y sacó la mala hierba desde su origen. Le mostró el método a Adrián, quien lo observaba con una mezcla de aburrimiento y desdén. El joven se arrodilló con torpeza. El sol comenzó a pegar en su nuca. El sudor le corría por la frente. Sus manos, acostumbradas a la superficie lisa de una pantalla, protestaban al contacto con la tierra áspera y las raíces tercas. Por cada hierba que arrancaba, parecía que dos más aparecían. A los 20 minutos, ya sentía un dolor agudo en la espalda baja. «No puedo más», exclamó, dejándose caer sobre la tierra, frustrado. «Esto es ridículo, es un trabajo de nunca acabar. Mi espalda me está matando. Tío, con una máquina y un poco de herbicida, esto estaría limpio en una hora. ¿Por qué te gusta sufrir de esta manera?» Don Silvestre, que no había dejado de trabajar, se detuvo, se irguió lentamente, y miró a su sobrino nieto. Su mirada no era de enojo, sino de una profunda paciencia, la misma paciencia con la que esperaba que una semilla germinara. «No se trata de sufrir, muchacho», dijo con calma, «se trata de sentir. Cuando tocas la tierra con tus manos, sabes si está seca y te pide agua, o si está húmeda y contenta. Cuando arrancas la hierba, ves los gusanos, las lombrices, los insectos que viven aquí. Sabes si la tierra está viva o muerta». Señaló hacia los campos vecinos. «Tus máquinas y tus venenos son rápidos, sí, pero son sordos y ciegos. Matan, todo por igual, lo bueno y lo malo. Y con los años, te dejan una tierra silenciosa, una tierra muerta que ya no sabe cómo alimentarse por sí misma. Yo no quiero una tierra así. Yo quiero una tierra que converse conmigo». «¿Conversar con la tierra?», se burló Adrián en voz baja, poniéndose de pie y sacudiéndose el polvo. Sí, claro, para él, las palabras de su tío no eran sabiduría, eran las excusas poéticas de un hombre demasiado pobre o demasiado terco para progresar. El resto del día transcurrió en una tensión silenciosa. Adrián trabajó a regañadientes, con torpeza, contando cada minuto para que la jornada terminara. Al final de la tarde, solo habían limpiado una pequeña fracción del campo. Adrián sentía el cuerpo molido, las manos llenas de ampollas y el espíritu lleno de resentimiento. Esa noche, en la cena, no cruzaron palabra. Adrián se retiró a su cuarto apenas terminó. Se miró las manos enrojecidas y sucias. Se sentía humillado, prisionero. Terminó su primer día de trabajo de verdad no con un sentido de logro, sino con la absoluta certeza de que su tío abuelo estaba completamente loco. Creía que la lección del día había sido sobre el sudor y el dolor. Pero la verdadera lección, una que él aún no estaba ni cerca de comprender, era mucho más profunda. Silvestre no le estaba enseñando a arrancar hierbas, le estaba ofreciendo la primera lección para aprender a escuchar. Y Adrián, con los oídos todavía llenos del ruido ensordecedor de la ciudad, se negaba rotundamente a hacerlo. Los días se convirtieron en una rutina de resistencia silenciosa. Adrián, al darse cuenta de que la rebelión abierta era inútil contra la calma inamovible de su tío, adoptó una nueva estrategia, la del exilio interior. Cumplía con sus tareas, sí, pero lo hacía de forma mecánica, con el cuerpo presente pero la mente a 1000 kilómetros de distancia. Sus manos arrancaban las malas hierbas, pero sus pensamientos estaban en los niveles de un videojuego.
Sus pies caminaban por los surcos, pero su alma navegaba por las redes sociales que no podía actualizar. Tan pronto como don Silvestre anunciaba un descanso o el final de la jornada, Adrián corría a su única embajada de la civilización, su teléfono. Se ponía los audífonos, subía el volumen de la música para ahogar el sonido de los pájaros y el viento, y se sumergía en la pequeña pantalla luminosa, devorando los videos que había descargado o jugando las partidas que no necesitaban. Conexión era su escudo, su fortaleza digital contra la abrumadora y, para él, insoportable lentitud del campo. Don Silvestre observaba esta desconexión con una tristeza paciente. Intentaba, sin sermonear, abrirle los ojos a su sobrino nieto al lenguaje secreto del mundo que lo rodeaba. Una mañana, mientras caminaban, Silvestre se detuvo y señaló al cielo. «Mira, Adrián», dijo con voz suave, «las golondrinas están volando bajo. Eso significa que la lluvia no tarda en llegar. La tierra nos está avisando». Adrián, con los audífonos puestos, apenas levantó la vista, emitió un gruñido ininteligible y siguió caminando, perdido en el ritmo prefabricado de una canción. Otro día, junto a la milpa, Silvestre tomó una hoja de maíz. «Tócala, muchacho. ¿Sientes cómo se enrosca sobre sí misma? Está pidiendo agua. Tiene sed. Hay que regarla antes de que el sol de la tarde la castigue». Adrián la tocó por pura obligación, fastidiado por la interrupción. Para él, era solo una hoja. No sentía su sed, no escuchaba su petición. Le mostró las catarinas, nuestras aliadas, que se comían a los pulgones. Le enseñó a diferenciar el olor de la tierra mojada por agua de pozo del de la tierra mojada por agua de lluvia. Le ofreció las llaves de un reino de sabiduría sutil y profunda, pero Adrián se negaba a entrar. Silvestre le ofrecía el sonido de la vida, pero el muchacho solo podía escuchar el ruido prefabricado que salía de sus audífonos. La confrontación directa sobre este tema llegó una tarde, mientras descansaban bajo la sombra del pirul. Adrián, como siempre, sacó su teléfono al instante. Silvestre, tras un largo silencio, finalmente le preguntó: «Dime una cosa, muchacho, ¿qué es lo que tanto encuentras en ese aparato que es más importante que el mundo que tienes aquí, frente a tus ojos?» Adrián lo miró con una pizca de arrogancia. «Se llama entretenimiento, tío. Música, videos, conexión con mis amigos, cosas que probablemente no entiendas. Es mucho más interesante que sentarse a ver cómo crece el pasto». Don Silvestre negó, lentamente con la cabeza, su mirada fija en el horizonte. «Yo no veo crecer el pasto, yo veo cómo respira la tierra, escucho cómo el viento cambia de humor. Siento en mi piel cuando el sol llega como una caricia y cuando llega como un látigo». Se giró para mirar a Adrián, y sus ojos claros parecían ver más allá de la coraza del muchacho. «Tú no te aburres del campo, Adrián. Le tienes miedo al silencio, porque en el silencio uno se ve forzado a escucharse a sí mismo, y a veces, lo que uno encuentra adentro, en el fondo, no le gusta». Las palabras del viejo, por primera vez, dieron en el blanco. Adrián se sintió extrañamente expuesto, incómodo. No tuvo una respuesta ingeniosa. Se sintió irritado, como si lo hubieran descubierto. Su única defensa fue subir el volumen de sus audífonos hasta que la música ahogó la voz de su tío, y, sobre todo, el eco de sus propias preguntas internas. Adrián había encontrado la forma de exiliarse de su exilio. Había construido una pequeña fortaleza digital en pleno campo, con muros de música y un foso de videos virales. Se negaba a estar presente. Don Silvestre lo entendió en ese momento. Sabía que no podía obligar al muchacho a ver, ni a escuchar. Una semilla, por más buena y fuerte que sea, no puede germinar si la tierra que la recibe es dura como una piedra y se niega a recibir el agua. Entendió que tendría que esperar. Tendría que tener la misma paciencia que tenía con sus cosechas, y esperar a que una grieta, por pequeña que fuera, apareciera en la armadura del muchacho. Una grieta lo suficientemente grande para que la primera y más diminuta semilla de respeto, finalmente, pudiera encontrar un lugar donde empezar a echar raíz. Los días transcurrían en una tregua silenciosa. Adrián cumplía con sus deberes, con la eficiencia de un autómata,
y escapaba a su mundo digital en cada oportunidad. Y Silvestre, con la paciencia de un árbol milenario, esperaba. Sabía que no podía forzar al muchacho a abrir los ojos. La vida misma tendría que ser la que le diera una lección que ninguna pantalla podía ofrecer. Y esa lección llegó en una tarde de bochorno, con el aire pesado y cargado de la promesa de una tormenta lejana. El grito de dolor no fue humano, fue un mugido largo, lastimero y antinatural, que provino del pequeño establo. Era la Pinta, la única vaca de don Silvestre, su fuente de leche y queso. Estaba de parto, pero algo iba terriblemente mal. Silvestre corrió hacia el establo, con Adrián siguiéndolo a una distancia prudente, más por curiosidad que por preocupación. La escena en el interior era de una tensión palpable. La vaca estaba en el suelo, sudando y temblando, su respiración agitada. Era evidente que sufría enormemente. Silvestre, tras un rápido examen, confirmó sus temores. El becerro venía de lado, atravesado, una complicación que a menudo significaba la muerte de la cría, y a veces, también la de la madre. Adrián, al ver la gravedad de la situación, reaccionó como un típico joven de su tiempo. Sacó su teléfono, buscando una señal inexistente. «Tío, tienes que llamar al veterinario», exclamó, su voz aguda por el pánico. «Búscalo en internet. Alguien tiene que venir». Don Silvestre ni siquiera lo miró. Estaba ocupado calentando agua y preparando unas cuerdas limpias. «El veterinario más cercano es don Chema, en el pueblo de al lado», dijo con una calma que contrastaba con la urgencia del momento. «Está a 3 horas de aquí, si es que su camioneta no se descompone en el camino. Para cuando llegue, ya habremos perdido a la Pinta o a su cría, o a los dos». Se giró y miró a Adrián. «Y aunque pudiera llegar a tiempo, no tenemos con qué pagarle, muchacho. Aquí, en el campo, a veces uno solo se tiene a sí mismo, a sus manos y a lo que Dios y los abuelos le han enseñado». Adrián se quedó en silencio, sintiéndose inútil, su teléfono un ladrillo inservible en la mano. Observó, fascinado y a la vez repelido, cómo su tío abuelo se transformaba. El anciano paciente y de voz suave desapareció, y en su lugar surgió un hombre de una competencia y una autoridad absolutas. Se arremangó la camisa y se acercó a la vaca, hablándole en un murmullo constante, un lenguaje de calma y aliento. «Tranquila, mi chula, tranquila, Pinta, aquí estoy contigo, no estás sola». «Muchacho», le ordenó a Adrián, «no te quedes ahí parado, trae ese balde de agua tibia, y necesito que le sujetes la cabeza, con firmeza, pero con cariño. Háblale, que sienta que estamos con ella». Con náuseas y miedo, Adrián obedeció. Dejó su teléfono sobre un fardo de paja y se arrodilló en el estiércol, tomando la cabeza del enorme animal entre sus manos. Sintió el temblor del cuerpo de la vaca, vio el pánico en sus grandes ojos oscuros, y comenzó a hablarle, torpemente. Al principio, repitiendo las mismas palabras que su tío. Lo que siguió fue una lección que Adrián jamás olvidaría. Durante casi 1 hora, fue testigo de una danza ancestral entre el hombre y el animal. Vio las manos de su tío, esas manos que él había despreciado por estar sucias, moverse con una pericia y una fuerza que desmentían su edad. Vio cómo, con una combinación de fuerza bruta, conocimiento anatómico y una intuición casi mágica, Silvestre luchaba por salvar 2 vidas. Hubo momentos de tensión extrema, de dolor, de aparente fracaso, pero Silvestre nunca perdió la calma, y finalmente, con un último y coordinado esfuerzo, ocurrió el milagro. El pequeño becerro, resbaladizo y tembloroso, nació. Don Silvestre lo recibió, lo limpió rápidamente con paja y le despejó las vías respiratorias. El becerrito soltó un balido débil y, a los pocos minutos, intentaba ponerse en pie sobre sus patas larguiruchas y torpes. Adrián soltó la cabeza de la vaca, que ahora lamía a su cría con una ternura infinita. Él estaba cubierto de sudor, de paja y de una emoción que no podía nombrar. Había presenciado un acto de creación, un drama de vida o muerte, más real e intenso que cualquier videojuego. Había visto a su tío abuelo, el viejo loco, actuar con la habilidad de un cirujano y la sabiduría de un chamán. Silvestre se levantó,
cansado pero con una profunda satisfacción en el rostro. Miró a Adrián, que seguía arrodillado. En silencio, le dio una palmada en el hombro. «Buen trabajo, muchacho», dijo simplemente. Esa noche, Adrián no encendió su teléfono. Se quedó sentado en el portal de la casa, mirando las estrellas, sintiendo las ampollas en sus manos. El gracias de su tío resonaba en sus oídos. No se había convertido en un amante del campo, ni mucho menos. Pero mientras observaba al nuevo becerro moverse torpemente junto a su madre en el establo, una pregunta incómoda comenzó a formarse en su mente. ¿Y si en ese mundo que él consideraba aburrido y anticuado, existían conocimientos y poderes que su propio mundo moderno y tecnológico había olvidado por completo? La armadura de su indiferencia no se había roto, pero esa tarde, una pequeña y muy profunda semilla de respeto, por fin, había encontrado una grieta por donde empezar a crecer. Pasaron varias semanas. El incidente con la vaca, la Pinta, había abierto una pequeña pero significativa puerta en la relación entre Adrián y su tío. Adrián ya no se refugiaba permanentemente en sus audífonos. Hacía preguntas, tímidas, al principio, y todavía con un aire de escepticismo, pero eran preguntas genuinas. ¿Por qué siembras el frijol junto al maíz?, le preguntó un día, y Silvestre, sin detener su trabajo, le explicó con calma cómo el frijol le daba fuerza a la tierra para que el maíz creciera más alto, y cómo el maíz le ofrecía su tallo al frijol para que se enredara y alcanzara el sol. Eran compadres, se ayudaban mutuamente. Adrián escuchaba en silencio, procesando una lógica que era tan extraña y a la vez tan perfecta como la naturaleza misma. La semilla del respeto comenzaba a germinar. Mientras tanto, el resto del valle era un mar de un verde uniforme y vibrante. Los campos de los otros agricultores, sembrados con las semillas híbridas que compraban en la ciudad, crecían con una velocidad y una regularidad impresionantes. Sus tractores y sus sistemas de riego eran el orgullo de la región, un testamento de su modernidad y su progreso. Veían la pequeña y diversa milpa de Don Silvestre como una pieza de museo, como el pasatiempo de un viejo nostálgico. La primera señal de que algo andaba mal fue casi insignificante. Fue Rogelio, el vecino cuya tierra colindaba con la de Silvestre, quien la notó. En las hojas más bajas de unas cuantas plantas de maíz, en el rincón más húmedo de su parcela, apareció una mancha pequeña, de un color cenizo, como si alguien hubiera salpicado la hoja con polvo de carbón. Esa tarde, en la pequeña tienda del pueblo, donde los hombres se reunían a tomar un refresco después de la jornada, Rogelio lo comentó. «Tengo unas plantas con un poco de roya», dijo sin mucha preocupación. «Mañana le echo una pasada con el fungicida nuevo y se acaba el problema». Héctor, el agricultor más próspero y el más devoto de la tecnología moderna, soltó una carcajada. «No te preocupes, Rogelio», le dijo con aires de superioridad. «Estas semillas son una maravilla, hechas en laboratorio para resistir todo. Un poco de veneno y listo. No son como las plantitas débiles de antes, que se morían con cualquier vientecito». Don Silvestre, que había ido a comprar un poco de sal, estaba sentado en un rincón, escuchando en silencio. Le pidió a Rogelio que le mostrara una de las hojas enfermas. El viejo la tomó en sus manos, la observó, la olió e incluso la frotó entre sus dedos para sentir su textura. Su rostro, por lo general sereno, se ensombreció. «Esto no es la roya que conocemos, Héctor», dijo Silvestre con una voz grave que silenció las conversaciones. «Miren el color, no es rojizo, es ceniza, y miren cómo la hoja no se mancha por fuera, se seca desde adentro, como si le hubieran robado la vida. Esto es lo que mi abuelo llamaba la ceniza negra. Es una plaga de la tierra cansada». Héctor puso los ojos en blanco. «Ay, don Silvestre, con todo respeto, usted y sus cuentos de abuelos. Esos eran otros tiempos. Ahora tenemos ciencia. Tenemos ingenieros que nos dicen que echarle a la tierra, no supersticiones». Silvestre lo miró con una tristeza profunda. «El veneno no va a matar a esta plaga, Héctor», insistió con calma. «Solo va a matar a los insectos buenos que se la comen. Van a debilitar la tierra, y la mancha se hará más fuerte.
pero nadie lo escuchó. Para ellos, Silvestre era un profeta de un pasado que ya no existía, confiados en su ciencia de botella y sus semillas de laboratorio. Se rieron de la advertencia del viejo. Durante los siguientes días, el valle se cubrió de una neblina química. Las fumigadoras trabajaban día y noche, y por un momento, pareció que Héctor tenía razón. Las manchas parecieron detenerse, pero fue una ilusión. La plaga, invisible, seguía avanzando por debajo de la tierra, por las raíces de unas plantas, que eran todas idénticas, todas igualmente vulnerables, y una semana después, la ceniza negra regresó, pero ya no era una mancha, era una invasión. Apareció en todos los campos al mismo tiempo. Las hojas verdes y orgullosas del maíz comenzaron a cubrirse de ese polvo gris y mortal. El verde vibrante del valle comenzó a mancharse de un negro fúnebre. Los agricultores de la Candelaria, con sus tractores y sus químicos, habían declarado la guerra a la naturaleza, confiando ciegamente en sus armas modernas, y la naturaleza, con la paciencia de un ejército antiguo y sabio, apenas comenzaba a mostrarles la verdadera magnitud de su poder. La plaga, silenciosa e imparable, había iniciado su conquista. Por un par de días, una falsa calma se instaló en el valle. Los agricultores, tras rociar sus campos con el fungicida más potente que el dinero podía comprar, respiraron aliviados. Las manchas cenizas en sus maizales parecían haberse detenido. En la tienda del pueblo, Héctor, el más próspero de todos, se jactaba con la arrogancia de un general victorioso. «Se los dije», exclamaba, «un buen químico y se acaba el problema, tanta alaraca por nada». Esos cuentos de viejos sobre plagas incurables ya no asustan a nadie en estos tiempos. Pero la tierra tiene una memoria más larga que la de los hombres, y las enfermedades antiguas no se rinden ante los venenos modernos. La ceniza negra no había muerto, solo se había replegado, tomando fuerza en las raíces de una tierra debilitada, por los mismos químicos que debían protegerla, y entonces, regresó con una furia que nadie podía haber anticipado. Las pequeñas manchas se convirtieron en lesiones necróticas que devoraban las hojas enteras, dejándolas secas y quebradizas como el papel quemado. Un viento suave era suficiente para desprenderlas de los tallos, creando una llovizna de muerte negra sobre los campos. El verde vibrante y uniforme de los maizales modernos comenzó a teñirse de un gris enfermizo, como si una lepra vegetal estuviera consumiendo el valle. El pánico se desató. Lo que siguió fue una guerra desesperada y perdida de antemano. Los agricultores, en su desesperación, hicieron exactamente lo que Silvestre había predicho: duplicaron, y luego triplicaron, la dosis de los químicos. Viajaron a la ciudad y volvieron con venenos aún más potentes, nombres exóticos que prometían una solución definitiva. El aire de la Candelaria se volvió pesado, con un olor agrio y metálico que se pegaba a la garganta. Fumigaban por la mañana, por la tarde y hasta por la noche, bajo la luz de los faros de sus tractores. Era una batalla frenética contra un enemigo invisible que, con cada ataque, parecía hacerse más y más fuerte. Fue inútil. La plaga, inmune a sus esfuerzos, aceleró su avance. Los tallos del maíz, antes robustos, comenzaron a adelgazar, a doblarse bajo el peso de unos elotes que ya no engordaban. Al abrirlos, los granos, en lugar de ser perlas doradas, eran masas negras y fétidas. La cosecha no solo estaba enferma, estaba muerta, podrida en su propia cuna. El costo fue devastador. No solo perdieron el trabajo de todo un año, sino que, ahora estaban endeudados hasta el cuello con las tiendas de agroquímicos de la ciudad. Las promesas de los ingenieros y los vendedores ahora sonaban como una burla cruel en sus oídos. La desesperación se mudó de los campos a las cocinas. Las conversaciones en las familias se apagaron. El silencio en las cenas era pesado, roto solo por el llanto de algún niño con hambre. Una noche, en la cantina, que ahora era más un velorio que un lugar de reunión, Rogelio y Héctor se sentaron, juntos, mirando sus vasos vacíos. La arrogancia de Héctor se había evaporado, dejando solo el cascarón de un hombre vencido. «No queda nada, Héctor», susurró Rogelio,
su voz rota, lo he perdido todo, todo mi campo, es un cementerio negro, el mío también, respondió Héctor, su voz hueca, le eché hasta el último centavo que me quedaba en veneno, y fue como echarle agua bendita al diablo, es una maldición sobre este valle, y entonces, en el fondo de su memoria, una frase olvidada, una advertencia despreciada, emergió. Rogelio levantó la vista y miró a Héctor. Don Silvestre, dijo, casi para sí mismo. Él nos lo dijo que esto no era la roya, dijo que era la ceniza negra, dijo que la tierra estaba cansada. La realización cayó sobre ellos con el peso de una montaña. Recordaron sus risas, su burla, su ciega confianza en la ciencia. De botella, habían ignorado la única voz que les había ofrecido la verdad. Mientras contemplaban el abismo de su ruina, una pregunta, la última que les quedaba, comenzó a flotar en el aire viciado del valle, pasando de un hombre a otro como un rezo desesperado. ¿Y la milpa de Silvestre? ¿Qué habrá pasado con la siembra del último guardián? Toda la atención del pueblo, toda su frágil y recién nacida esperanza, se giró entonces hacia la pequeña loma al final del camino, hacia el único hombre que no había declarado la guerra a la tierra, sino que había conversado con ella. Su última posibilidad de salvación ahora descansaba en la sabiduría que ellos mismos, en su soberbia, habían despreciado tan rotundamente. A la mañana siguiente, un pesado manto de desesperación cubría el valle de la Candelaria. El olor a podredumbre y a químicos inútiles se mezclaba con la niebla matutina. Los agricultores, vencidos, ni siquiera salieron a ver sus campos. Muertos, se quedaron en sus casas, rumiando su ruina. Pero en la casa de la loma, la rutina de don Silvestre no cambió. Se levantó antes que el sol, preparó su café y, cuando Adrián apareció en la cocina, con los ojos todavía hinchados, de un sueño intranquilo, el viejo le dijo con su calma habitual, «Vamos a caminar, muchacho, quiero que veas algo con tus propios ojos». Adrián no protestó, la energía para discutir se le había ido. Siguió a su tío en silencio, salieron de los límites de su propiedad y comenzaron a caminar por los campos vecinos. Fue un recorrido a través de un apocalipsis en miniatura. Adrián, que hasta entonces solo había visto el campo como una masa verde y aburrida, ahora era testigo de una devastación que lo sobrecogió. El campo de Rogelio era un cementerio de tallos negros y retorcidos. La tierra, agrietada, apestaba a una mezcla de materia en descomposición y el olor agrio de los fungicidas. Más allá, en los vastos terrenos de Héctor, el agricultor más moderno y próspero, la escena era aún peor. Las plantas de maíz, todas idénticas, todas de la misma altura, habían caído como un ejército aniquilado por una plaga invisible. Sus hojas eran ceniza, sus elotes, una masa negra y pútrida. No había sonido, ni el zumbido de un insecto, ni el canto de un pájaro, solo el crujido de sus botas sobre los restos de lo que, hacía unas semanas, había sido un mar de riqueza y arrogancia. «Está todo muerto, tío», susurró Adrián, su voz llena de un asombro horrorizado. «Todo, casi todo», respondió Silvestre, su voz tranquila, y siguió caminando. Caminaron hasta llegar a la linde que separaba las tierras de Héctor de la pequeña parcela de Silvestre, y allí, Adrián se detuvo en seco, se quedó sin aliento. La línea de división era tan clara, tan brutalmente definida, que parecía obra de un milagro o de una brujería. De un lado de la cerca, el negro, el gris, la muerte, el silencio, y del otro lado, el de su tío, una explosión de vida. Era una isla de un verde intenso, desafiante, en medio de un océano de cenizas. La milpa de don Silvestre no solo había sobrevivido, estaba floreciendo con una fuerza insultante. Las cañas de su maíz criollo se erguían altas y orgullosas, sus hojas de un verde profundo y saludable. Las guías del frijol trepaban por ellas, cargadas de vainas, y en el suelo, las anchas hojas de la calabaza cubrían la tierra, y sus flores, de un amarillo brillante, eran como pequeños soles que se reían de la oscuridad circundante. El aire aquí era diferente, olía a tierra húmeda, a polen, a vida.
Un enjambre de abejas zumbaba felizmente entre las flores, y los pájaros cantaban desde sus nidos ocultos entre el follaje. Adrián, como un peregrino que llega a Tierra Santa, dio un paso y cruzó la linde, entrando en la milpa. El cambio de atmósfera fue instantáneo. Caminó entre los surcos, tocando una hoja de maíz, fuerte y flexible. Miró hacia atrás, al campo muerto de Héctor, y luego de nuevo a la vida que lo rodeaba. No tenía sentido. Su mente, educada en la lógica de la ciencia y la tecnología, no podía procesar esa realidad. Era imposible. Finalmente, se giró hacia su tío, que lo observaba con sus ojos sabios y pacientes. La arrogancia, el cinismo, la indiferencia de Adrián se habían hecho polvo, como las cosechas de los vecinos. En su rostro solo había una pregunta, una súplica por entender. Tío, ¿cómo? Su voz fue apenas un susurro. ¿Cómo es posible? Es como si la plaga se hubiera detenido justo en tu cerca. Don Silvestre negó lentamente con la cabeza, se arrodilló y tomó un puñado de la tierra oscura y rica de su milpa. La plaga no se detuvo en la cerca, muchacho. Es que nunca tuvo fuerza para entrar aquí. Le mostró la tierra a Adrián. Mira, esta tierra está viva. Tiene lombrices. Tiene hongos buenos. Tiene miles de bichitos que son mis aliados. La tierra de tus amigos está cansada, está sola, está envenenada. Es un desierto estéril que solo puede producir si le echan químicos. Luego, señaló las plantas, y mira esta familia. El frijol alimenta al maíz. El maíz le da su tallo para que trepe. La calabaza le da sombra al suelo, guarda el agua y no deja que crezca la mala hierba. Se cuidan entre ellos. Y mis semillas tienen la memoria de 100 plagas y 100 sequías en su sangre. No son todas iguales, unas son más altas, otras más resistentes. Cuando llega una enfermedad, algunas caen, pero otras resisten. Y protegen a sus hermanas. No es un ejército de soldados idénticos, esperando a ser masacrados. Es un pueblo unido donde todos se ayudan. Adrián lo escuchaba, y cada palabra del viejo resonaba en su interior con la fuerza de una verdad revelada. En ese instante, frente a esa isla verde en un mar de muerte, lo comprendió. La locura de su tío no era locura, era una sabiduría, tan profunda y tan antigua como las raíces del viejo ahuehuete. Y la modernidad de los otros no era progreso, era una soberbia ignorante que la propia tierra se había encargado de castigar. La lección más importante de su vida no la había aprendido en un aula ni en una pantalla, la había aprendido allí, de pie, en una pequeña parcela de tierra que le enseñó, con una contundencia innegable, que la verdadera fuerza no reside en la necia ambición de conquistar la naturaleza, sino en la profunda humildad de aprender a conversar con ella. El camino de regreso desde la milpa fue en un silencio profundo, pero era un silencio completamente diferente al de los días anteriores. Ya no era el silencio tenso de la resistencia y el resentimiento, era un silencio de asombro, de introspección. Adrián caminaba junto a su tío, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, perdida en el mar de cenizas que rodeaba la increíble isla de vida que acababa de presenciar. Por primera vez, no sentía la necesidad de llenar el vacío con el ruido de sus audífonos. El sonido del viento y el crujido de sus propios pasos sobre la tierra seca eran suficientes. Observaba todo con una atención nueva, como si el mundo se hubiera revelado en colores y texturas que antes le eran invisibles. Veía la forma en que su tío caminaba, no como un viejo que pasea, sino como alguien que lee el terreno, que conoce cada piedra y cada grieta. Llegaron de vuelta a la pequeña casa de adobe. El sol del mediodía caía con fuerza. Don Silvestre entró para preparar algo de comer. Adrián, en lugar de correr a su cuarto y a su teléfono, se quedó en el portal, sentado en un viejo escalón de piedra. Se miró las manos, todavía suaves y pálidas en comparación con las de su tío. Se sentía un ignorante, un niño presuntuoso que había llegado a este lugar creyendo saberlo todo, solo para que la tierra misma le demostrara, con una contundencia brutal, que no sabía absolutamente nada. La soberbia de la ciudad se había hecho polvo, como las cosechas de los vecinos, y en su lugar, por primera vez,
comenzaba a brotar una frágil planta de humildad. Cuando Silvestre salió con 2 platos de frijoles y un trozo de queso, encontró a su sobrino nieto con la mirada perdida en el horizonte. Se sentó a su lado, y comieron en silencio por un rato. Fue Adrián quien finalmente lo rompió. «Tío», dijo, su voz apenas un murmullo, despojada de toda su ironía anterior. Quiero pedirte perdón». Silvestre dejó de comer y lo miró con sus ojos claros. «Perdón por mi estupidez», continuó Adrián, las palabras costándole un gran esfuerzo, «por no haberte escuchado, por haberme burlado de tu forma de hacer las cosas. Yo creía que tú eras el que estaba atrasado en el tiempo, y hoy me di cuenta de que el que estaba ciego era yo». Silvestre no dijo nada, simplemente asintió, dándole el espacio para continuar. Adrián respiró hondo, y le hizo la pregunta que ahora ardía en su interior. «Tío, ¿me enseñarías? Quiero aprender, de verdad, no como un castigo. Quiero que me enseñes lo que tú sabes, no solo a sembrar. Quiero que me enseñes alto, a escuchar, como dices tú». Don Silvestre terminó de masticar su bocado lentamente, dejó su plato a un lado y miró a Adrián, una mirada larga y profunda, y por primera vez desde que el muchacho había llegado, una sonrisa genuina, llena de una calidez que iluminó su rostro arrugado, se dibujó en sus labios. «El campo no se enseña del todo con palabras, muchacho», respondió con suavidad. «Se enseña con el lomo doblado y con las manos metidas en la tierra. Se aprende con el sol en la nuca y con el corazón abierto». Hizo una pausa. «Este conocimiento no es mío para negárselo a nadie. Es el regalo de la tierra y la herencia de los abuelos que nos la prestaron. Yo solo soy el guardián de su memoria. Si tu corazón está de verdad dispuesto a aprender, las puertas de este saber siempre han estado abiertas para ti». Se puso de pie y le tendió una mano callosa a su sobrino nieto. «Mañana empezaremos de nuevo», dijo, «pero ya no como un capataz y un castigado. Empezaremos como lo que la vida quiere que seamos, un maestro y un aprendiz». Adrián tomó la mano de su tío, y al sentir su fuerza y su aspereza, sintió como si estuviera tocando la historia misma. Un pacto silencioso se selló entre ellos. En ese apretón de manos, ya no era el exiliado de la ciudad, sino el novicio. Ya no era el prisionero del campo, sino el heredero de una sabiduría invaluable. Y mientras sus manos, antes lisas, comenzaban a prepararse para aprender el lenguaje áspero y honesto de la tierra, Adrián no sabía que su lección personal estaba a punto de convertirse en la lección que salvaría a todo un valle, porque la noticia del milagro de la Isla Verde, la única parcela que había sobrevivido a la ceniza negra, ya había comenzado a viajar en los susurros desesperados de los hombres que lo habían perdido todo, y pronto, muy pronto, vendrían a buscar al único guardián que había conservado la última semilla de la esperanza. La noticia del milagro de la Isla Verde se esparció por el valle con la velocidad de la propia plaga. Al principio, fue un rumor susurrado en la tienda, luego una historia contada con asombro en las cocinas, y finalmente, una verdad innegable que obligó a los hombres más orgullosos de la Candelaria a enfrentar su propio fracaso. La milpa de Don Silvestre, el viejo terco, el loco de las supersticiones, no solo había sobrevivido, estaba floreciendo, una joya de vida en un mar de muerte. Era una bofetada de la realidad, un sermón de la tierra misma que ninguno de ellos podía ignorar. Esa tarde, se reunieron en la plaza del pueblo. No era una reunión ruidosa como las de antes, era una asamblea de fantasmas, hombres de hombros caídos y miradas vacías, sentados en las bancas de cantera, el peso de las deudas y del hambre futuro aplastándolos. Fue Rogelio, el primero en sufrir la plaga, quien rompió el silencio. «No nos queda nada», dijo, su voz un eco de la derrota de todos. «Los bancos no nos prestarán más, las tiendas de químicos no nos fiarán más veneno. Solo hay un hombre en este valle cuya tierra sigue en pie». Todos sabían a quién se refería. Héctor, el que había sido el más ruidoso en sus burlas contra Silvestre, miró al suelo, su orgullo hecho añicos. «Ir a pedirle ayuda ahora», comenzó, su voz llena de vergüenza, «después de cómo nos reímos de él. Es una humillación». Un campesino mayor, de rostro surcado por 1000 sequías,
le respondió con una sabiduría amarga. Más humillación es tener que decirle a tu mujer que no hay frijoles en la olla, Héctor. Más humillación es ver a tus hijos con la panza vacía. El orgullo no nos va a dar de comer. Las palabras cayeron con la fuerza de una verdad irrefutable. La decisión, aunque dolorosa, fue unánime. Irían a ver a Silvestre, no como individuos, para que su vergüenza fuera privada. Irían como un grupo, como una comunidad que reconocía su error de forma colectiva. Al atardecer, una extraña procesión comenzó a subir la loma hacia la casa de don Silvestre. Era una peregrinación de los vencidos. Una docena de hombres, los agricultores más importantes del valle, caminaban en silencio, con sus sombreros en la mano como señal de respeto y sumisión. Sus botas, antes cubiertas del polvo de sus propios campos prósperos, ahora pisaban el camino con la pesadez de la derrota. Desde el portal de su casa, Silvestre y Adrián los vieron venir. Adrián sintió una oleada de satisfacción, un impulso de decir, se los dije, pero al mirar a su tío, vio en su rostro no un ápice de triunfo, sino una expresión de profunda y solemne tristeza. Silvestre no veía a sus rivales humillados, veía a sus vecinos sufriendo, y entendió que este momento no era para la victoria, sino para la compasión. El grupo de hombres llegó hasta la cerca de la propiedad y se detuvo. No se atrevieron a entrar sin ser invitados. Hubo un largo y tenso silencio, roto solo por el viento. Finalmente, Héctor, el que más se había burlado, dio un paso al frente como portavoz. Se quitó el sombrero y lo apretó contra su pecho. Don Silvestre, comenzó, su voz baja y ahogada por la vergüenza. Venimos en son de paz. Hizo una pausa, tragando saliva. Venimos a decirle que usted tenía razón, y que nosotros fuimos unos necios, unos hombres soberbios. Nos reímos de su sabiduría, nos burlamos de sus tradiciones, y ahora, la tierra, a la que tanto ofendimos, nos ha dado nuestro merecido. Lo hemos perdido todo, don Silvestre, todo. Levantó la vista, y en sus ojos había una súplica desesperada. No venimos a exigirle nada, ya no estamos en posición de exigir. Venimos a pedir, a rogarle, por favor, ayúdenos, enséñenos, ¿qué fue lo que hicimos mal? ¿Cómo es que su tierra sigue viva? Silvestre los escuchó en silencio. Su rostro impasible, miró a cada uno de los hombres, a sus rostros curtidos por el sol y ahora marcados por la desesperación. Miró a Adrián, que lo observaba con una nueva y profunda admiración, y después de lo que pareció una eternidad, el viejo guardián de la milpa hizo un gesto simple. Abrió la tranca de su portón. Pasen, dijo, su voz serena y sin un rastro de rencor. La cena está casi lista, mi muchacho y yo los invitamos. Primero comeremos como vecinos que somos, y después hablaremos de la tierra. Los hombres cruzaron el umbral, entrando a la propiedad del hombre que habían marginado, no con la arrogancia de los tractores, sino con la humildad de los pies descalzos. No llegaron a la casa de un rival, sino al refugio de un maestro. Adrián, observando la escena, comprendió que estaba a punto de presenciar la lección más importante hasta ahora, porque don Silvestre entendía que para poder sanar la tierra, primero, era necesario sanar el orgullo herido de la comunidad, y la primera semilla para esa nueva y difícil cosecha no era una de maíz, sino una de perdón. El aroma de los frijoles recién cocidos y de las tortillas calientes llenó la humilde cocina de don Silvestre, un aroma que para los hombres sentados a su mesa era el perfume de la vida misma, un olor que creían haber perdido para siempre. Comieron en un silencio reverencial. Nadie hablaba, solo se escuchaba el sonido de las cucharas y el murmullo de gratitud. Para ellos, no era solo una cena, era una comunión, un acto que los volvía a conectar con la tierra a través del alimento que ella, y solo ella, les había dado gracias a las manos del viejo. Cuando terminaron, Silvestre los invitó a sentarse en el portal, bajo la noche que comenzaba a cuajarse de estrellas. El aire era fresco y limpio. Adrián, en silencio, se sentó en los escalones, cerca de su tío, listo para escuchar. Fue Héctor, el hombre cuya soberbia se había hecho polvo junto con su cosecha, quien rompió el silencio.
Su voz ya no era la de un patrón, sino la de un alumno frente a su maestro. Don Silvestre, comenzó, ya nos ha llenado el estómago y nos ha devuelto un poco del calor al cuerpo. Ahora, por favor, le rogamos que nos llene la cabeza con su sabiduría. Díganos, ¿dónde nos equivocamos? ¿Por qué su tierra vive y la nuestra es un cementerio? Don Silvestre miró los rostros de los hombres que lo rodeaban, rostros curtidos por el sol y ahora también por la derrota. No había en su mirada ni un ápice de triunfo. El error de ustedes, dijo con su voz pausada y profunda, no fue un error de un día, fue un error de años. Dejaron de ser campesinos y se convirtieron en dueños de un negocio. Y un negocio exige ganancias rápidas, sin importar el costo. Continuó, ustedes trataron a la tierra como a una esclava. Le exigieron producir más y más, sin dejarla descansar. La ahogaron en venenos que prometían matar lo malo, pero que también mataron a los aliados silenciosos que vivían en ella, las lombrices que le dan aire, los hongos buenos que la alimentan, las catarinas que la defienden. La dejaron cansada, sola y envenenada, y una tierra así, como un cuerpo enfermo, no tiene defensas contra una nueva plaga. Sacó de su bolsillo un puñado de sus semillas de maíz de colores, las mostró en la palma de su mano, y luego, sembraron la semilla de la comodidad. El maíz que compran en la ciudad es un soldado perfecto. Todos los granos son iguales, crecen al mismo tiempo, dan una mazorca idéntica, pero esa perfección es su más grande debilidad. Cuando llega una enfermedad que un soldado no puede resistir, ninguno lo resiste. Es un ejército entero que cae. Con una sola bala, abrió la mano y dejó que los hombres vieran los colores de sus propias semillas. Estas, en cambio, son como la gente de nuestro pueblo. Son una familia, son diferentes. Unas son más altas, otras más chaparras. Unas toleran más el sol, otras aguantan mejor la humedad. Cuando la ceniza negra llegó, seguro que mató a algunas de mis plantas, a las más débiles, pero las otras, las más fuertes, las que guardaban en su sangre la memoria de otras plagas, resistieron, y al resistir, protegieron a toda la milpa. Mi campo no es un ejército, es una comunidad que se cuida entre sí. Los hombres escuchaban, y cada palabra del viejo era una revelación. Una verdad tan simple y tan profunda que les dolía no haberla visto antes. Les voy a dar de mis semillas, dijo Silvestre de repente. Un murmullo de alivio recorrió el grupo. Les daré suficientes para que cada uno de ustedes pueda empezar de nuevo un pedazo de su tierra. La esperanza iluminó los rostros de los campesinos. Pero, continuó el viejo, y su voz se volvió firme como una roca, no se las voy a regalar. Y no les costarán dinero, les costarán una promesa. Se puso de pie y miró a cada uno de los hombres a los ojos. Me tienen que jurar aquí, bajo este cielo, que van a aprender el camino de vuelta, que van a dejar descansar sus tierras, que van a abandonar los venenos para siempre, que volverán a guardar sus propias semillas, a conversar con sus campos, a observar la luna y a escuchar el viento. Tienen que jurar que volverán a ser campesinos, no solo empresarios. Tienen que hacer un pacto, no conmigo, sino con la tierra que tanto han maltratado. Un silencio solemne se instaló en el portal. La oferta de Silvestre era mucho más que semillas. Era una invitación a cambiar su forma de vida por completo. Héctor, con una nueva humildad en su mirada, dio un paso al frente y habló por todos. Don Silvestre, hemos aprendido la lección de la manera más dura. Perdimos la cosecha, pero no queremos perder nuestra dignidad ni la herencia de nuestros hijos. Aceptamos, hacemos ese juramento. Uno por uno, los otros hombres asintieron, sus rostros llenos de una nueva y sobria determinación. No se firmó ningún papel, no hubo abogados. El único testigo fue la luna que comenzaba a asomarse por las montañas y un muchacho de ciudad, que sentía que estaba presenciando el nacimiento de un mundo nuevo. Esa noche, en el portal de la casa más humilde del valle, se selló el pacto más importante en la historia de la Candelaria. No era un acuerdo de negocios, era una promesa de sanación. Los hombres que habían llegado como mendigos pidiendo una solución rápida, se marcharon como aprendices,
con el compromiso de un largo y paciente trabajo por delante. Y don Silvestre, el guardián solitario, por fin había encontrado a los herederos de su memoria. La última semilla estaba a punto de ser compartida, para sembrar no solo un campo, sino el futuro de todo un valle. Pasó el invierno, un tiempo de quietud y de sanación silenciosa para la tierra maltratada de la Candelaria. Los tractores, símbolos de la modernidad fallida, permanecieron en silencio en los cobertizos, acumulando polvo y óxido. Cuando llegó la primavera, no llegó con el rugido de los motores, sino con el murmullo de las conversaciones y el sonido de las herramientas manuales siendo afiladas. El pacto hecho en el portal de don Silvestre estaba a punto de ponerse a prueba. Fue un espectáculo que el valle no había visto en más de una generación. Los campos, antes líneas perfectas de un solo cultivo, ahora se preparaban de una manera diferente. Los hombres trabajaban en yuntas, con bueyes que araban la tierra con una lentitud que permitía al suelo respirar. Don Silvestre ya no era una figura solitaria, sino el maestro respetado de todo el valle. Caminaba de parcela en parcela, no como un capataz, sino como un doctor visitando a sus pacientes. A un grupo le enseñaba a crear abono orgánico, a otro, a leer la humedad de la tierra en la palma de la mano, y a todos les recordaba la lección más importante: la paciencia. A su lado, siempre, estaba Adrián. La transformación del muchacho era asombrosa. El sol había tostado su piel, y el trabajo físico había reemplazado su delgadez apática con una musculatura fibrosa. Sus manos, antes lisas y pegadas a un teléfono, ahora eran callosas y sabían distinguir la textura de una buena tierra. Pero el cambio más grande estaba en su mirada. La ironía y el aburrimiento habían sido reemplazados por una concentración intensa y un respeto profundo. Se había convertido en la mano derecha de su tío, el traductor de la sabiduría antigua, para una generación que la había olvidado. Era el quien ahora les explicaba a los más jóvenes por qué la calabaza protegía al maíz, y por qué el frijol era su hermano inseparable. El día de la siembra principal, todo el pueblo se reunió. Fue una fiesta de trabajo, una faena comunal. Don Silvestre, antes de repartir las semillas criollas, las reunió todas en una gran canasta en el centro de la plaza. Condujo una pequeña y antigua ceremonia, pidiendo permiso a la tierra y bendiciendo los granos que le iban a confiar. No hubo rezos memorizados, solo palabras sencillas y honestas de respeto. Luego, las familias volvieron a sus campos, pero esta vez, con un conocimiento nuevo. Sembraron en comunidad. Los que terminaban primero iban a ayudar a sus vecinos. El aire se llenó de cantos, de risas y del sonido rítmico de las coas abriendo la tierra. Las mujeres prepararon enormes ollas de comida y agua fresca, creando un festín comunitario en medio de los campos. Estaban sembrando no solo maíz y frijol, sino también la confianza y la hermandad que habían perdido. Adrián trabajó todo el día junto a su amigo Santiago y su familia. Le enseñó al padre de Santi, Esteban, la técnica que Silvestre le había mostrado para proteger los primeros brotes de los pájaros. Esteban, el hombre al que don Ismael, en otra historia, en otro rencor, había despojado, ahora aprendía de un joven de ciudad que había encontrado su alma en el campo. Los viejos muros, las viejas heridas del valle, comenzaban a derrumbarse. Al final de la tarde, el trabajo estaba hecho. La tierra, toda ella, estaba sembrada. La comunidad entera, exhausta, cubierta de sudor y de tierra, se reunió en la loma de Silvestre para ver la puesta de sol. Miraron sus campos, ahora no como parcelas divididas, sino como un solo y gran tejido, una milpa comunal que los unía a todos. No habían sembrado con la prisa de la avaricia, sino con la lenta y deliberada paciencia de la esperanza. Cada semilla que habían depositado en la tierra no era una apuesta de negocio, sino un acto de fe. Habían aprendido la lesi, NM, S durae, que la tierra no es una M, quina sin alma que se puede explotar, sino un ser vivo que responde al cuidado, al respeto y a la conversación. Nota, ahora, solo quedaba esperar. Esperar y confiar. Confiar en la lluvia que las golondrinas habían anunciado, en el sol que les daría la fuerza, y sobre todo,
en la sabiduría de esas pequeñas y humildes semillas que guardaban en su interior la memoria de 100 generaciones de abuelos y la promesa inquebrantable de una nueva cosecha. Pasó el ciclo completo de la tierra, pasó la temporada de lluvias, que llegó puntual y generosa, como si el cielo quisiera bendecir el pacto que los hombres habían hecho abajo. Pasaron los meses de sol paciente, de trabajo diario, de una comunidad que había reaprendido a moverse al ritmo de la naturaleza y no al de las máquinas. Y entonces, llegó el tiempo de la cosecha. El Valle de la Candelaria era otro. El recuerdo de la ceniza negra era solo una historia de advertencia que los padres contaban a sus hijos. Los campos, antes monocromáticos y enfermos, ahora eran un mosaico vibrante de verdes, amarillos y rojos. La milpa tradicional, con sus 3 hermanas inseparables, el maíz, el frijol y la calabaza, se había extendido por todo el valle, y con ella había vuelto la vida, los insectos beneficiosos, los pájaros, las flores silvestres en los linderos. Todo el ecosistema parecía celebrar la paz que se había firmado con la tierra. La cosecha no fue un trabajo, fue una fiesta. Las familias enteras salieron al campo, no con la prisa de una fábrica, sino con la alegría de un ritual. La abundancia era sobrecogedora, las mazorcas eran grandes y sanas, de todos los colores del atardecer. Las vainas de frijol colgaban pesadas de las guías, las calabazas reposaban sobre la tierra, orgullosas y naranjas. Había comida, había futuro, había esperanza. En el patio de la casa de don Silvestre, se apilaban las mejores mazorcas, el tesoro de la comunidad, la garantía del próximo ciclo. Pero el viejo guardián ya no era el único que velaba por ellas. Estaba sentado en su silla de tule, bajo la sombra del portal, con una sonrisa de una paz infinita en el rostro. Su trabajo más duro había terminado. Ahora, observaba, en el centro del patio, rodeado por un círculo de jóvenes del pueblo, estaba Adrián. El sol había grabado en su piel el mapa de su nueva vida. Sus manos eran ahora las manos de un campesino, fuertes, callosas, expertas. Ya no había rastro del joven cínico que había llegado hacía más de un año. Su voz era tranquila, pero llena de la autoridad que solo da el conocimiento verdadero. Se había convertido en el maestro. No se dejen engañar por el tamaño, les decía a los otros jóvenes, sosteniendo 2 mazorcas en sus manos. Miren esta, es grande, amarilla, perfecta, parece la mejor, ¿verdad? Pero sus granos son todos iguales. Es débil, esta otra, y les mostró una mazorca más pequeña, de granos azules, rojos y blancos, es irregular, es distinta, pero miren bien, cada grano es una historia. Esta aguantó una semana sin agua y no se rajó. Su fuerza está en su sangre, en su memoria. Esta es la que guardaremos. Esta es la memoria que le vamos a entregar a la tierra el próximo año para que siga conversando con nosotros. Los jóvenes lo escuchaban con una atención y un respeto que antes solo se le reservaba a los más ancianos. Adrián no solo les estaba enseñando a seleccionar semillas, les estaba enseñando a valorar la diversidad, a respetar la historia y a entender que la verdadera fortaleza no reside en la uniformidad, sino en la riqueza de las diferencias. Cuando terminó su lección, sus ojos buscaron los de su tío abuelo, que lo miraba desde el portal. No necesitaron palabras, compartieron una mirada que lo contenía todo: el orgullo del maestro, la gratitud del aprendiz, el amor de un padre y un hijo reencontrados por el milagro de la tierra. Don Silvestre asintió, lentamente, y una sola lágrima, brillante como una perla de rocío, rodó por la profunda arruga de su mejilla. No era una lágrima de tristeza, era la lágrima de la misión cumplida. Y así, en el corazón del valle renacido, don Silvestre, el último guardián de su estirpe, pudo por fin descansar, sabiendo que su legado ya no corría peligro. Comprendió que la semilla más importante que había sembrado en su vida no era una de maíz ni de frijol, sino la que, con una paciencia infinita, había plantado en el corazón de un joven de ciudad, la semilla del respeto, la semilla de la humildad, la semilla del amor por la tierra, una semilla que, ahora en manos de una nueva generación de guardianes, prometía una herencia de cosechas infinitas,
un futuro donde la sabiduría de los abuelos y la energía de los jóvenes bailarían juntas, al ritmo lento y sagrado de la tierra. La historia de Don Silvestre y Adrián es una poderosa lección sobre las semillas que sembramos en la vida. Nos muestra cómo, en nuestra carrera por la modernidad, a veces despreciamos el tesoro más grande que poseemos, la sabiduría de nuestros ancestros. Construimos un mundo de soluciones rápidas, de máquinas que nos ahorran esfuerzo y de productos uniformes que nos prometen eficiencia, sin darnos cuenta de que en el proceso, perdemos la capacidad de escuchar. Don Silvestre nos recuerda que hay un conocimiento más profundo, uno que no viene en un manual de instrucciones, sino en la observación paciente, en el respeto por los ciclos y en la conversación silenciosa con la tierra. Su milpa no sobrevivió por magia, sino por la ciencia, de la diversidad y la memoria contenida en cada una de sus semillas. Es un recordatorio de que lo antiguo no siempre es anticuado, y que a menudo, las soluciones a nuestros problemas más modernos se encuentran en las raíces más profundas de nuestro pasado. Si crees que la sabiduría de nuestros abuelos es un tesoro que debemos proteger, te invitamos a ser parte de esta cosecha. Déjanos tu comentario, qué semilla de sabiduría o qué lección valiosa te dejaron tus abuelos. Nos encantaría leer esas herencias. Un me gusta es un reconocimiento al valor de la tradición y al trabajo hecho con amor y paciencia. Comparte este video para que más personas recuerden la importancia de escuchar a nuestros mayores. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Herencia de Pueblo y activa la campanita. Juntos podemos asegurarnos de que estas historias nunca se pierdan.